estás? ¿Cómo estás, Moni? Pues con mucho frío, no se nota. Ya emocionada porque vamos a retomar formación de angeloterapeutas en Toluca y ya como que este caminito ya lo extrañaba. Sí. Aquí en la carreterita. Pues mira, eres madrina de este nuevo proyecto que es este blog que vamos a empezar a hacer todo este año. No sé si el que sigue, pero bueno. ¡Qué emocionante! Sí. Vamos aquí en la carretera de México-Toluca. Son muy tempranas horas de la mañana, así es que la ojera y todo eso es parte de... Sí, todavía no me termino de maquillar, como Exacto. pueden ver. Vengo aquí con Moni Guevara, que es... Bueno, tiene dos principales pilares, que es la parte de constelaciones y de ángeles. Sin embargo, tienes, bueno, un gamaje impresionante de muchas disciplinas que has venido estudiando y practicando, pero me gustaría podernos centrar como en estas dos principales que son las que más la gente igual te ubica, ¿no? Sí. En este tema de ángeles. Las que más trabajo, además. Sí, exacto. Y, pero también me gustaría un poco conocer, bueno, más a fondo quién es Moni, ¿no? Porque, bueno, conocemos a la maestra, conocemos a la canalizadora, ¿no? A la que nos da respaldo, pero ¿cómo llega Moni a todo esto? Para empezar, ¿cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Qué? Bueno, ya me van a ventanear. Bueno, pues les voy a platicar cómo llegó a todo esto. Y sí, tengo una hermana y 2 hermanos. Yo soy la más chica de 4. Y pues ha sido como muy curioso el caminar, porque muy curioso y yo creo que muy guiado, porque desde muy chiquitita pertenezco a una familia donde mi mamá y mi abuelita materna son, bueno, mi abuelita era, mi mamá es, siempre como muy religiosos, ¿no? Y entonces yo no me podía librar el domingo de ir a misa, así, ya nos queda misa, ¿no? Y así fue como toda mi infancia. En mi adolescencia yo quería ser monja, imagínate, ¿no? Yo ya estaba así como muy segura de no, sí, lo mío es ser religiosa, porque siempre sentí como esta necesidad de ayudar. Ahora comprendo que no puedo ayudar a nadie, ¿no? Pero en ese momento yo creía que lo que yo quería era ayudar, ¿no? Ahora sé que es servir nada más, ¿no? Pero en ese momento yo quería ayudar. Y entonces, como siempre iba a misa y yo veía que las monjitas siempre estaban como al tanto de las necesidades de la comunidad y así, pues a los 11 años yo le dije a mamá, voy a ser monja. Ahora. ¿No? Y yo creo que mi papá fue muy feliz, porque además mi papá siempre decía que yo no podía tener novio hasta después de los 25 años. Entonces cuando le digo que voy a ser monja, dijo, perfecto, ¿no? Aparte yo estaba en escuela de monjas, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre creía que iba a ser una de esas monjitas rebeldes, porque siempre he sido como muy risueña, me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta echar chiste, o sea, siempre fui así. Y era como la niña latosa de la escuela. Entonces mi mamá nada más me decía, nada más que vas a generar caos, ¿no? O sea, si vas a ser monja. Y yo así de, nada más voy a meter alegría. un poco de chispa. Un poco de chispa, ¿no? Pero era como yo creo que juego de mi alma de querer servir. Y bueno, pues en este camino entro a, no sé si has escuchado de la oración carismática del Espíritu Santo de la Iglesia Renovada. No. Bueno, es católico el movimiento, ¿no? Pero es un movimiento de como tipo Pentecostés, ¿no? Donde el Espíritu Santo vacía sus dones y entonces es como un movimiento renovado. Y entonces me meto a este movimiento. Yo tenía como 13 años cuando me meto a este movimiento. Nos reuníamos todos los miércoles a hacer oración. Éramos un grupo como de 25 personas, yo era la más chiquita. Y era como hacer oración pues por la sociedad, por México, por los países en guerra, y el Espíritu Santo empezaba como a vaciar sus dones, y entonces había quien tenía don de visión, don de lengua, don de amor y así, ¿no? Y pues ahí descubro como que lo mío era el don del amor, ¿no? Porque de pronto empiezo a experimentar como las emociones y las sensaciones de todo el que estaba a mi alrededor, y yo sentía que me volvía loca porque al inicio no sabía qué hacer con eso. Creo que también le llamaban la renovación cristiana. Exacto, ¿no? esa es ya. la renovación. Sí, entonces sí la conozco. Ahí, ¿no?
y empiezo a experimentar como el don de amor y luego el don de lengua, pero ese no lo desarrollé. Y entonces descubro que la verdad es que no quiero ser monja, ¿no? Que quiero ser como un... ¿Cómo le llamaban? Laico comprometido, ¿no? Okay. O sea, como al servicio del amor, de ayudar a los que lo necesiten, pero pues sí teniendo como mi vida, ¿no? Pudiéndome tener novio y casarme, lo que yo quiera, ¿no? Entonces dije, creo que esto es como más mío. Y como pues, sí, pero más libre. Exacto, ¿no? Y bueno, en todo este caminar, siempre, yo siempre sabía, ¿no? Que ahí estaba alguien siempre acompañándome, siempre. De hecho, hubo muchos momentos donde yo le decía a mi mamá, es que dime cómo es, porque yo sentí algo acá, pero pues yo no lo podía ver, ¿no? Volteaba y se movía y así. Y hubo un tiempo en el que, pues como me decían que no había nada, pues dejé de percibirlo. Pero yo sabía siempre así como que había alguien más ahí siempre acompañándome. Y empecé a volverme menos religiosa, a pesar de estar en ese movimiento, pero más como platicadora de mis cosas con el chief commander de allá arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre como que yo estaba en mi recámara y le estaba platicando mis cosas, o iba a la escuela y yo iba platicándole mis cosas, o sea, como que una relación muy cuates, ¿no? De hecho, soy una irreverente porque siempre le decía, a ver, Chuchín, dime, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y le platicaba. Entonces, y al mismo tiempo era un relajito, ¿no? Porque sí, siempre fui como muy relajienta. Entonces era como una mezcla muy simpática, ¿no? Más o menos a los 14, 15 años, pues yo era ya como la rara de mi familia. Que ya empecé a buscar como dónde estudiar, no sé qué, y cuando llego a mi casa y les digo, ya sé lo que voy a estudiar, ¿no? Pues resulta que mi papá me dice, no vas a estudiar eso, te vas a morir de hambre, porque mis tías, todas las hermanas de mi papá, eran maestras, ¿no? Y pues siempre fue el tema de que mi papá y otros tíos las tenían que apoyar económicamente porque pues nomás nunca traían, ¿no? Entonces era así como, no, o sea... ¿Qué no? Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves, ¿no? O sea, te quieres morir de hambre, no sé qué. Y mi papá pues era un súper negociante, ¿no? Entonces era como, ¿por qué no piensas, no? Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, ay, pues no me importa, o sea, yo no voy por dinero, yo lo que quiero es eso, ¿no? Uh-huh. Y me quiero sentir contenta con lo que haga y no me importa. Entonces fue hasta un pleito escoger mi carrera, ¿no? Y fue cuando comprendí que tenía que defender lo que yo quería, ¿no? Y por eso siempre desde niña fui así, ¿no? Y fue un pleito garrafal, porque aparte mi papá era así, no te voy a pagar la carrera. Yo, pues no me pagues, ¿no? Pero yo quiero eso. Al final sí me la pago, pero... Además era de momento. Sí, hizo su coraje. Y ya, entonces cuando entró a la carrera, y empiezo como en este servicio de misionera y con los niños y así, pues más cada vez era como el amo servir. O sea, sí, de aquí soy, ¿no? Obvio no me pagaban un centavo, yo me la pasaba trabajando por eso, ¿no? Y yo me acuerdo que todo el dinero, yo siempre voy a agradecer a mi papá, el que pues siempre tuve como, yo creo que más de lo que necesitaba de él, siempre, ¿no? Uh-huh. En el terreno material. Okay. Entonces como que todo lo que él me daba a nivel económico, porque pues en ese momento, hoy lo veo, ¿no? En ese momento no lo veía, pues él me daba, por ejemplo, 100 o 200 pesos diarios para ir a la universidad, yo no los necesitaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo decía, ok, esto es como para mis copias, mi comida del día, mi material, y la mitad o más era así como para comprar y vender para los niños, ¿no? Uh-huh. Y entonces siempre traía como, o sea, como que iba multiplicando eso y eso me ayudaba mucho, ¿no? Entonces, pues sí, me fui enamorando del servicio. Cuando termino la carrera, ya casi al final de la carrera, me doy cuenta que lo que quiero no es tanto irme con los niños, sino más atrás, con los papás de los niños. Okay. Porque digo, bueno, pues sí, ya los niños, pues está padrísimo trabajar con ellos, los amo, me encantan, pero todos sus hijos vienen de sus padres, ¿no? Claro. Y entonces, pues me meto a estudiar el área de orientación familiar y pues para poderme como abocar más bien al servicio a familias y a niños. Y es como se va armando, ¿no? Un poquito ya. Yo buscaba trabajo y era así de, ¿qué eres? Licenciada en Ciencias de Educación. Ah, maestra. Yo no.
pero terminaba de maestra. Entonces, bueno, mis primeros trabajos fueron como maestra y al mismo tiempo orientadora educativa. Y bueno, pues como que la parte de orientadora era lo que me encantaba porque era donde podía como hacer lo que realmente quería, ¿no? Y entonces en las tardes daba terapias. Y entonces me empiezo a dar cuenta como que en la terapia era sistémica de Minuchin de Palo Alto. Era como el enfoque. Y bueno, obviamente mucha psicología, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta que siempre había como cabos sueltos, ¿no? Así como de, pues es que esto ya lo abordamos, ya lo trabajamos, ya lo comprendió, ya, y sigue haciéndolo, o sea, o estoy tonto, la gente no entiende. Yo pensaba, ¿no? Y era como mucha frustración porque decía, oye, es que siento que no les sirvo, ¿no? O sea, estoy como realmente haciendo mi máximo. Ya hasta se fueron dados de alta porque ya estaba perfecto todo y regreso con el mismo tema, ¿no? O sea, entonces era como muy frustrante de pronto para mí. Pero mientras todo esto pasaba, ¿no? Siempre me llegaban como señales, plumas, mensajes de ángeles. Y en ese momento no era como moda, o sea, no estaba como ahora de moda, ¿no? Como ahorita. Y yo así como que empiezo a recordar esta sensación de siempre estar acompañada y de siempre tener como esta figura blanca a mi lado, ¿no? Era como un reflejo, ¿no? Y como que yo decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué llega esto de pronto? Porque me llegaba cuando estaba trabajando, o sea, de pronto yo estaba trabajando y sentía la presencia, ¿no? Y de pronto era como saber algo de la familia o de la persona que no me habían platicado. Ahora sé que eso es el clariconocimiento, pero en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Y llegó un momento en el que una amiga muy querida, con la que estuve en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa nos separamos y cuando llegamos a la carrera nos encontramos en el mismo salón, ¿no? Sin saberlo. Esta amiga se va a España un tiempo y conoce las constelaciones familiares. Y entonces cuando regresa, pues traíamos la misma formación académica, ¿no? Entonces, cuando regresa me dice, no, Mónica, es que descubrí una terapia padrísima porque mira, y entonces te vas al transgeneracional y entonces puedes resolver como desde un lugar más profundo y de pronto se salen los secretos a la luz y cosas que las personas no conocían que les pueden servir para trascender sus temas, ¿no? Y yo así de, bueno, ¿y eso dónde se estudia? ¿Con qué se come? ¿No? Y empiezo como esta búsqueda de qué eran las constelaciones, porque yo lo que quería era que mis pacientes no se fueran y regresaran con el mismo tema, ¿no? Claro. Entonces, pues llego a Xohuelú, que es una de las escuelas más reconocidas en constelaciones aquí en México. Y bueno, pues pido así como informes y todo para meterme a estudiar. Y ahí hacen pues constelaciones, entonces les pido si me dan una oportunidad de ir a conocer las constelaciones antes de meterme a estudiarlas, porque yo nada más sabía como de oída, ¿no? Y entonces ya me dejan participar en algunos talleres y pues cuando veo las constelaciones, la verdad es que dije, no me gusta. Es como brujería. Ajá, dije, no, ¿sabes qué? No me gustó porque de pronto la consteladora le dice al pobre participante que estaba constelando, no tienes remedio, ¿no? Y termina la constelación. Entonces yo así de, ¿cómo se atreve a decirle algo así? O sea, casi le dice, agarra una pistola y date un tiro, ¿no? Porque además era un tema muy, muy doloroso. Entonces dije, no, o sea, digo yo como buen 2, ahora lo entiendo numerológicamente, pues era así de, ¡ay! No, yo no le podría hacer eso a una persona, ¿no? Y bueno, vuelvo a ir a otro taller, pues a ver si me convencía. En ese momento la que estaba constelando, pues era la mera, ¿no? No voy a decir nombres. Pero era ella. Y entonces vuelvo a ver como esta misma actitud, ¿no? Así de... Y entonces dije, no, o sea, ¿cómo? Vienen a que los ayuden, además es carísimo constelar, ¿no? O sea, yo vi lo que pagaban y dije, órale. Después entendí por qué es tan caro, pero en ese momento dije, híjole, pues está cañón, y luego que te digan que no tienes remedio o que te digan algo como súper fuerte para tu alma, no. Y entonces así como que desisto, ¿no? Dije, no, como que está padrísimo la
misma amiga, Moni se llama también, me dice, ay, es que fíjate que me dijeron de una consteladora, bla, 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 bla. Mercedes Montañez, mi maestra amada, y de verdad la honro y la reconozco profundamente porque ella hizo que me enamorara de las constelaciones. Llego a un taller con ella de constelaciones y cuando veo cómo trabaja dije, ándele, esto sí me gusta, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. O sea, una profundidad, con un amor, con una contención enormes, ¿no? Y dije, no, pues esto sí como que sí me late, ¿no? Y entonces cuando le digo que si puedo estudiar con ella, me dice, pues es que yo no tengo escuela. Y yo así de, no, pero es que como, yo quiero aprender así, ¿no? Yeah. Y entonces, después de mucho insistirle, pues me dice, sí, la verdad es que mira, sí enseño, pero no te puedo dar como el papel porque no tengo una escuela, ¿no? Resulta que ella había estudiado con la misma dueña de su abuelo, ¿no? Habían estudiado juntas, pero pues una pudo y otra no pudo poner como la escuela por los permisos, todo este rollo. Todo lo legal. Todo lo legal, todos los trámites, ¿no? Sí. Y como yo siempre fui de no quiero egotecas, de hecho, hoy por hoy, no sé dónde tengo mi título, ¿no? O sea, la verdad es que es horrible, ¿no? Tengo que reconocer que ese tema tengo que trabajarlo. Sí, o sea, no sé dónde tengo mi título, mi cédula profesional, la tengo, pero al final es como, no la tuve por 5 años y no me importa. Cuando empiezo a trabajar las constelaciones yo sola, no, me dieron unas arrastradas bien buenas. Bien buenas. Pero en este lapso, mi papá trasciende. Y yo creo que fue mi papá mismo el que me lleva como a este mundo de Los Ángeles. Ahora lo comprendo, ¿no? También él prestó como este servicio a mi alma. Porque cuando él estaba muy enfermo, yo ya estaba empezando a estudiar Reiki, ya había terminado constelaciones, ya estaba trabajando. Y de pronto yo me di cuenta que necesitaba un trabajo profundo a nivel energético para sostener a mis constelantes, ¿no? Y todo este trabajo. Y entonces me meto a estudiar Reiki. Y en este proceso del Reiki es cuando mi papá enferma ya de gravedad, tiene un proceso de cama muy corto, en realidad fueron 18 días, pero fueron 18 días que fueron como una vida juntos, ¿no? Aprendimos mucho en esos 18 días, él de mí y yo de él. Y llega a mi vida una angeloterapeuta como una casualidad para ayudarme a ayudar a mi papá a trascender. Entonces, en el momento de su muerte física, es esta persona a través de mí quienes lo ayudamos como a desprenderse y es un momento tan amoroso, ¿no? Sostenido por sus ángeles, que dije, wow, o sea, y en ese momento como que recordé esta misma sensación de saber cosas que de pronto sabía, de pronto de siempre saber que estaba acompañada, de pronto siempre sentirme muy cuidada, ¿no? Porque yo al ser rebelde, la verdad es que yo andaba en la calle de día, de noche y de madrugada sola, siempre he sido así y siempre como en esta seguridad de vengo cuidada, o sea, vengo acompañada, ¿no? Aunque mi mamá no lo entendiera a mi papá, ¿no? Porque me decían, es que no, eres una inconsciente, ¿no? Pero de verdad nunca me ha pasado nada estando sola. Sola, ¿no? Entonces, como que todo esto se agolpa de pronto y esta misma persona me dice que recibe el mensaje de que yo necesito formarme para trabajar con ángeles porque tengo una misión importante, ¿no? Y en ese momento cuando me dicen la misión yo dije, ¿de qué habla? O sea, ¿qué es eso? Misión, ¿de ¿no? qué se trata? Ajá, o sea, la verdad es que para mí fue como pues, no sé de qué habla, pero pues sí me late como conocer esto que siempre he estado, pero que nunca he sabido qué es, ¿no? Y entonces empiezo un proceso de formarme como angeloterapeuta mientras estudiaba Reiki, me estaba formando como angeloterapeuta. Pero, ¿sabes? Llegué como a estas escuelas de fin de semana, ¿no? Y yo siempre sentía como que me hacía falta más. Entonces me aventé como 7 cursos diferentes, ¿no? Y siempre decía, no, yo quiero más y me fui enamorando de Los Ángeles de una manera... Viví mi idilio con ellos, ¿no? Nada más nos quitamos la chamarra porque ya salió el solecito. Sí, ya hace calorcito. Sí.
Sí, exactamente. Déjame poner este audio. De hecho, ya me quiero encuerar porque estoy mucho Sí, ya empezó a hacer mucho calor. Voy a poner un poquito el aire acondicionado, pero poquito. No es cierto, no me quiero encuerar. Cuando ya iba a trascender, pues de pronto, ¿no? Yo le pregunté, oye, pa, fíjate que hay una persona que quiere darte un mensaje de tu ángel, si tú estás de acuerdo. Ay, qué bonito se ven los rayos. Y Es la luz, mira, que me está llegando. La iluminación. Estamos Mira, iluminados. estamos iluminados. Es que llegó Dani, mira, en este momento, el canal Dani. Es que Dani ya está aquí con nosotros Sí. también. Y y entonces yo me acuerdo que mi papá volteó y me dijo, ay, chaparra, tú siempre con tus cosas, ¿no? Ujú. Entonces, a pesar de ser como muy renuente a este mundo, a mí me quedó claro que pues el acuerdo que él tenía con mi alma y yo con la suya era que él me iba como a elevar a darme cuenta de mi misión, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues esto fue él se fue en el 2010, el 18 de enero del 2010. Entonces a nosotros nos dan esta noticia por finales de diciembre del 2009, ¿no? Yo tenía tantos. X. X años. N cantidad. Eso no importa, ¿sí? Pero sí, fue hace como 8 años. Y entonces yo estaba justamente atravesando como por un proceso ya difícil en mi matrimonio. En ese entonces yo estaba todavía casada. Pero además yo me había casado por mi papá con ese hombre, ¿no? O sea, era como por cumplir la expectativa de mi papá. Y entonces, pues, yo ya era así como de, ya me quiero salir corriendo de esto. Y cuando nos dicen eso, el proceso con mi papá es como tan rico porque es como por primera vez el tiempo que nos damos solamente para mirarnos y apapacharnos. Y fui a ver a esta mujer que me había ayudado con mi papá, que nunca la había conocido físicamente. Entonces fui a conocerla físicamente, a llevarle la foto de mi papá para que supiera como a quién había ayudado. Y entonces cuando yo llego con ella, me dice, bueno, pues si crees que no conocí a tu papá, pues te equivocas, ¿no? O sea, sí lo conocí, te agradezco que me hayas traído como la foto para verlo físicamente. Y entonces me confronta como con esta parte de toda mi vida, ¿no? Y tú sabes que tienes una misión y tú sabes que tienes que aprender a trabajar con esto, con estas energías de los ángeles y tienes que asumir como un compromiso y responsabilizarte y como que me caen muchos 20 y entonces me empiezo a formar, ¿no? En esta área de los ángeles. Pero pues como te decía, ¿no? Empecé como a llegar a cursos de fin de semana y así, y pues empecé con mi buen Don 7, ¿no? De la buscadora, a buscar, a conectar, y creo que más allá de cursos y enseñanzas que honro profundamente que me hayan transmitido, pues ha sido un proceso de reencuentro con ellos, ¿no? Con estas energías amorosas, sutiles, a veces también fuertes y poderosas, ¿no? De los ángeles. Y no fue sino hasta hace como 4 años, o sea, fue un proceso como de 4 años de estar como aprendiendo y conociendo sus energías y distinguiendo a unos de otros y sabiendo como en carne propia cómo nos van sosteniendo y ayudando y guiando y así. Y desde como el segundo año yo empecé a recibir de ellos como esta indicación de transmitir esto a otras personas. Pero la verdad es que mi ego, mi miedo, todo era así de no. Yo nada más recibo de ustedes y se los agradezco y doy terapia, pero no, o sea, enseñar esto a otros no. Y o sea, sí, la verdad es que me puse rejega por casi 3 años, ¿no? 4 años, como 3 años. Fue así de no. Pero mientras yo decía no, el manual se iba gestando, ¿no? O sea, iba como tomando notas y anotando ciertos ejercicios que de pronto me dictaban a mí, como para que no se me olvidaran, ¿no? Como, pues sí, o sea, sin darme cuenta se fue haciendo un manual, que bueno, hoy sé que era un manual, ¿no?
había momentos en los que de pronto me llegaba como mucha información y a veces tenía como que ir a los libros a ver como qué era lo que estaba recibiendo y confrontaba y decía, no, ya entendí, ¿no? Esto se llama así, ¿no? O esto se llama así. Y entonces ya lo iba como anotando, como registrando con un sustento también teórico. Entonces fue como muy simpático el proceso de compartir y formar hoy angeloterapeutas, porque la verdad es que yo me negué, pero pues al final uno pone y ellos disponen, ¿no? Claro. Yo creo que es hasta hace como 2 años y medio que después de mucho pelear con no, yo no voy a formar angeloterapeutas porque es mucho y yo nada más quiero como dar terapias y así, que sin darme cuenta se forma un primer grupo, 2 años, como 3 años, ¿no? Se formó un grupo y empecé a compartir, ¿no? Pero así como muy informal. Empecé a compartir y luego pues empezaron a llegar más mensajes y más grupos. Gracias, Dani. Y era como que fue de una manera muy suave, o sea, fueron como aplacando mi miedo, ¿no? Digo, al final de cuentas como trabajan ellos, no muy amorosos, muy de acompañarte. Que es algo que yo de verdad agradezco mucho, porque de pronto, déjenme les cuento, que a mí los sabios, ¿no? O los jueces, pues sí les doy como la vuelta porque yo no soy de esa energía, ¿no? A mí lo rudo no me gusta. A mí lo rudo como que digo, ay, gracias. No. Entonces la verdad es que agradezco mucho que sean los ángeles quienes me eligieron y yo los elegí a ellos como en esta misión, porque son muy amorosos, ¿no? Ya cuando estás bien entrada en el camino, pues ya son más rudos, ¿no? Pero antes son muy amorosos. La bienvenida es así. Sí. Con flores y algodón con de azúcar. flores y olores ricos, sí. Entonces eso me ayudó mucho, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hoy por hoy, pues te platicaba, ¿no? Déjenme les cuento aquí el secreto, que pues parte de mi ego humano y de mis necesidades humanas pues me estaban como llevando a elegir por otro lado, ¿no? En de no, me voy a volver godines. Me voy a ir a trabajar, ¿no? Y así como de a ratitos voy a seguir como en este servicio. Pero no, o sea, la verdad es que cuando la misión te llama, pues te llama, ¿no? y te sostiene. Entonces la verdad es que hoy por hoy estoy muy agradecida también porque pues cada vez más comprendo que no tengo como mucha opción, ¿no? Esto se fue gestando desde siempre. Personas que tienen muy definida esa misión, bueno, todos tenemos una misión muy definida, ¿no? Pero en esta conexión de bajar la información de los ángeles, de cómo se trabaja, que es tu gran misión, en este aspecto a veces, ¿no? Que lo refieres que no tengo opción, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando buscas otra opción? Buscas hacer, de repente sale. Dices, bueno, voy a vender quesadillas o me voy a volver empresaria, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que no sale. Ok. Pasa que... Sí, pasa que, o sea, la verdad es que sí, es como ir yo muy segura, ¿no? Uh-huh. Porque además soy una mujer que tiene muy bien integrado a su padre, ¿no? Okay. Y entonces nunca he sido, y aparte tengo un 8 en vidas pasadas, he trabajado mucho con el miedo. La verdad es que yo siempre digo, a mí dime frío cuando vayan a los pingüinos en verano, ¿no? O sea, sí siento como esta miedito, pero es como, ay, qué chingados, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. En YouTube no nos censuran. Y si tienes más miedo, pues más enfréntalo, ¿no? O sea, nunca he sido como que me detenga por miedo a nada. Okay. Entonces, de pronto es como, pues yo elijo esto y me quiero aventar con este proyecto empresarial, ¿no? Uh-huh. Y me aviento. Así, sin miedo, ¿no? Como gorda en tobogán. Y entonces como que empiezan a aparecer señales, ¿no? Así de cuando más entrada estoy en el proyecto, más me hablan para pedirme consultas, más me piden cursos, más así, ¿no? Y es así como, espérenme, es que no tengo tiempo porque estoy aprendiendo este proyecto, ¿no? Y entonces estoy yo acá como en la mente, ¿no? Generando algo acá y no me deja en paz como mi alma, es como, no, pero también tienes que hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, empiezo como a querer abarcar las dos cosas y pues la que viene de mi mente pues empieza como a perder fuerza
hasta que ya no se concreta nada y pues regreso como a lo mismo, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? O de plano, perdón. Sí, no, dime. O de plano, por más que le pico y le pico piedra, nada se da, ¿no? Okay. Y es como, pues ahí tú decides cuándo, ¿no? Pero tienes que regresar acá. Claro. Así. ¿Y qué pasa cuando vas, o sea, ¿no? Ya planeaste grandes proyectos para, ¿no? Volverte la nueva, Carlos Slim y luego, ¿no? Y otra vez te alinean. ¿Qué pasa? ¿Qué sensación te causa cuando nuevamente estás centrada haciendo tu misión, a lo que viniste a hacer? Para ser honesta, a veces me enoja. A veces me enoja, pero es como un enojo momentáneo, ¿no? Es como un berrinche, ¿se puede Es como un decir? berrinche. Una pataleta sí, del porque momento. es así como, ay, pero si quiero la paleta, ¿por qué no me la das? ¿No? ¿Por qué si me dicen que tengo libre albedrío y por qué si me dicen que yo puedo dibujar mi destino? ¿Por qué? ¿No? Sí, claro. Y ya después, como la rana René se me pasa. Y entiendo desde el alma que es servir a algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y es como decir, ok, esos son mis egos, pero mi misión viene al servicio de algo más grande y comprendo perfecto que no por la materia lo espiritual se detiene, ¿no? Y entonces es como obediencia, que también es algo que vengo a trabajar, ¿no? Claro. Obediencia. Y pues ya, me vuelvo a alinear porque no me queda de otra. No, pero además lo disfruto. O sea, la verdad es que aunque diga tengo que y no me queda de otra, o sea, es como un lenguaje a veces sí, muy como dices, de obsoleto, momento, ¿no? De momento. Porque la verdad es que a veces cuando me preguntan así, mis momentos más felices siempre han sido, o la mayoría han sido en este servicio, ¿no? Claro. O sea, sí, obviamente tengo momentos muy felices con mi familia, con los que han sido mis parejas, con mis sobrinos, o sea, con mi perro, ¿no? Que es mi amor, así. Mis perros siempre han sido como un gran amor para mí. Sí tengo muchos momentos felices con mis amigas, pero como que esos que Te marcan, ¿no? son en mi trabajo, o sea, son en mi trabajo. Entonces también lo disfruto mucho, ¿no? La verdad es que es algo que agradezco y amo, o sea, no me veo no haciéndolo. Claro. O sea, eso sí. Sí, y es que también entender el concepto de libre albedrío creo que es bien complejo, ¿no? Obviamente el ego, el libre albedrío dice, bueno, con permiso, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy, ¿no? Sí. Pero no es así, ¿no? No, o sea, es mucho más allá de lo que el deseo de la mente quisiera hacer. y al final ya traemos acuerdos, o sea, nuestro libre albedrío lo gestamos desde antes de venir al mundo y elegimos qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué voy a aprender, ¿no? O sea, ya tuvimos esa libertad, pero no nos acordamos. Uh-huh. Ahorita digamos que nuestro libre albedrío consiste en ejecutarlo y de qué manera lo vas a ejecutar. O sea, cómo lo vas a experimentar, ¿no? Si sufriendo o si gozándolo, si aprendiendo o si quejándote. O sea, creo que ya nuestra libertad va más en ese lado, ¿no? Sí. Sobre todo de aquellos que nos dedicamos como a este servicio espiritual, Uh-huh. pues lo tenemos que tener bien comprendido, ¿no? Claro. Moni, ¿cuál ha sido el lado oscuro de tu experiencia en la parte holística? Y esto me refiero con qué experiencias han sido como no tan gratas en tu camino de estudios, que no te ha gustado, que dices, no, mejor de esto ni mencionarlo porque de verdad es mi parte oscura, mi parte mi ¿Lo parte voy a mencionar? Yo creo que lo primero con lo que me topé fue con los egos en este mundo. Okay. En este mundo espiritual. Porque cuando yo empecé como a seguir a ciertos maestros, guías en este terreno, de pronto me topé con incongruencias, me topé con rivalidades, me topé con metidas de pie, con envidias, y para mí era así de, no es cierto, o sea, estamos en otro canal, ¿no? Esto no puede pasar aquí. Yo creo que esa fue como la primera parte oscura que encontré, que no dejamos de ser humanos iguales, ¿no? Uh-huh. Y que sigue habiendo como este conflicto de intereses, que si bien yo
pido un intercambio económico por lo que hago, no es por lo que lo hago, ¿no? O sea, lo pido porque al final, pues, estoy en una 3D y necesito comer y vestir y pagar la luz. Sí, o sea, no le puedo decir a CFE, oye, pues ahí condóname la luz porque pues yo soy espiritual, o sea, no puedo, ¿no? Y al final también entendí, o sea, en este camino, algo difícil de entender para mí fue el pedir un intercambio, porque era como, pues esto no se debe de cobrar. Entonces también por eso me peleaba con, no, o sea, tengo que hacer mis proyectos y trabajar y luego hacer esto, ¿no? Ajá. Pero no voy a vivir de esto. Y luego pues entendí que sí tenía que vivir de esto, porque si no, no tenía tiempo para dedicarme a esto, ¿no? Y para servir, y era como... Pues, ¿fue también fácil ese proceso? No. Okay. No, yo creo que fue muy complicado el pelearme conmigo misma y decir, a ver, es que si esto viene de la luz, no lo puedes cobrar, Mónica. Ponte a chambear. Pero entonces cuando eso me pasaba, no tenía tiempo, ¿no? Era como, no, pues es que estoy absorta en esto y mi alma era, pero ven para acá, para acá, para acá, ¿no? Y era como, ay, pero es que no puedo, entonces no tengo tiempo de atenderlos porque mi trabajo, que es el que me da para comer, pues me está llamando todo el tiempo. Y entonces fue un proceso muy complicado, como el decir, ok, me suelto en esta misión, permito que también esta misión me sostenga y la abrazo, ¿no? Sí fue un proceso muy complicado con mis propios egos y con mis propias creencias, ¿no? O sea, sí. Y luego con que la gente te lo reafirme muchas veces, ¿no? O sea, si era así como, sí es cierto, yo creo lo mismo, pero bueno. Es que aparte creo que el tema del maestro, del facilitador, del canalizador, del terapeuta, ¿no? El camino no es fácil porque al final de cuentas venimos de una 3D, de un mundo maya, de un sistema en el cual estamos tan acostumbrados a, ¿no? Que cada mes o cada quincena tienes tu paga, tienes tu cuenta donde te depositan. Así es. Y que es bien cómodo, ¿no? En este sentido. Y que entonces, además es aventarte como en este salto a la vida donde nada es seguro, ¿no? Porque así como de pronto tienes un paciente, no es tu paciente, o sea, está en su proceso y no lo puedes tener ahí porque es tu rentita, o sea, no, es como crece, aprende y llégale, ¿no? Claro. Entonces no hay nada como seguro más que la fe que tienes en que te están sosteniendo. Claro. ¿No? O sea, sí, ¿ya? Que te va a llegar lo que necesitas, ¿no? Y yo siento que también esto te ayuda, ¿no? A soltarte mucho, a desapegarte mucho de los hábitos de la materia. No quiere decir que nos vayamos al monte a vivir del prana, pero... No. Pero sí, creo que vas valorando. Al universo no le sale. No le salen los pasteles. Creo que el proceso es complicado de entender hacia la mente, sí. Porque tienes que desapegarte de muchas cosas, valoras más, te vuelves más práctico, ¿no? Cargas con menos, entonces sí. Vas disfrutando como las cosas de manera distinta. Como más en conciencia, sí. ¿no? O sea, si hoy hay, lo disfruto, claro. Y si no hay, lo disfruto, ¿no? Claro. O sea, lo disfruto de otra manera. Y como también el trabajo de los ángeles me ha ido a mí llevando mucho a entender que la materia te da comodidad, pero no te da felicidad, ¿no? Y en este 3D nos han enseñado que mientras más materia, más feliz. Y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eso también ayuda. Otra de las cosas así, tengo que seguir diciendo los sí, estamos en la parte oscura. El rating está alto, así que tú síguele. No es cierto. Sí, porque además nos gusta el amarillismo. No, otra de las cosas oscuras que sí, y de hecho esto como que no se lo digo a mis alumnos al principio, o sea, ya lo manejo más como en el ya cuando están avanzados, ¿no? De pronto no está padre cuando empiezas a trabajar con energías de luz. Y pues sabemos que hay, así como hay luz, hay oscuridad, o sea, es parte del todo, ¿no? O sea, el universo en sí mismo, pues es generador y contenedor de todo. Nosotros hemos calificado como bueno, malo, blanco, oscuro, etcétera, ¿no? Es una calificación, pero al final, pues simplemente es, ¿no? Y entonces, pues cuando tú empiezas a trabajar con energía calificada como de luz o blanca, ¿no? De los ángeles, etcétera, o del Reiki mismo, no sé, pues de pronto lo que también es, bota, ¿no? Claro. Y entonces eso de pronto al inicio para mí era así de, ay, ¿qué hago con eso?
Sí, esa parte tampoco es como muy bonita. Pero al final también es como comprender que justamente es esa oscuridad la que requiere más luz, ¿no? Y pues no puedes calificar de, ay, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Como en muchas escuelas me han ido como... Hay muchas escuelas de energía o de trabajos con luz, con ángeles, con Reiki, que forman desde el miedo. Eso también ha sido algo como muy oscuro que yo encontré, ¿no? Y entonces es, no, si percibes alguna entidad o si percibes alguna plasmación, no lo toques. No, que vaya y se bañe y se limpie y se no sé qué y luego le entras, ¿no? Porque entonces te contaminas. Y eso me parece tan absurdo. O sea, Claro. Es como un... Y entonces, ¿qué esperas? ¿Que llegue la Virgen María a tomar terapia? O sea, Sí, claro. eso no va a pasar, ¿no? Y es como también en esta conciencia llevar a mis alumnos a generar esta conciencia. O sea, estamos al servicio para quien lo necesita, no para quien tú crees que te conviene servir, ¿no? O sea, porque no te va a contaminar. O sea, me parece algo tan absurdo. Porque es como servir a la luz desde el miedo. No se puede, Sí. ¿no? Esa también es como algo Sí. ahí que de pronto no es tan lindo. Sí, para mí es como muy importante generar esta conciencia de uno, no vas a dejar de tener retos que enfrentar, dolores en tu alma, dificultades, porque hables con los ángeles, ¿no? O sea, no. Eso no te hace especial. Eso no te hace especial. De hecho, todos podemos hablar con los ángeles, todos podemos escucharlos. No es como un don divino, no es cierto. O sea, y para mí es como muy importante que mis alumnos sepan que ni son superiores, ni mejores, ni superdotados, ni divinos por hablar. Bueno, sí somos divinos, pero desde un lugar bien entendido, ¿no? No del ego. Por poder contactar con los ángeles. Al contrario, tenemos más responsabilidad, tenemos más compromiso y tenemos más chamba que hacer, ¿no? Entonces es como ubicarlos en este lugar donde tú no vas a ayudar a nadie. Hablaba hace rato de este deseo de ayudar, ¿no? Tú no vas a ayudar a nadie porque creer que ayudas te hace creer que eres mejor o superior. Claro. Y por eso vas a ayudar, ¿no? No, o sea, tú vas desde este lugar del amor incondicional y de la humildad completa de reconocer que el otro, con todos sus egos, sus dolores, sus enojos, sus frustraciones, con todo, es un ser divino que está confiando en ti. Lo que tú vas a hacer es ponerte por debajo de él y servirle para que él descubra su grandeza, para que él descubra su poder, para que él ejecute su potencial. Ese es el servicio que vas a hacer. No me interesa que mis alumnos sean maravillosos canalizadores de energía y de luz y de bla, 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 si lo que no hacen como principio es llevar al otro a tomar conciencia de su co-creación, de la responsabilidad y por lo tanto del poder que tiene para transformar su realidad. Porque, ¿sabes? Si no, los angeloterapeutas nos volveríamos solo un paliativo, ¿no? O sea, claro, vienes, entonces yo a través de la energía de los ángeles elevo y limpio tus canales energéticos, te vas a sentir bomba, padrísimo, pero si no tienes esta conciencia vas a volver al mismo punto. Claro, es tu aspirina. Ajá, nada más te doy tu aspirina, tu paliativo, pero no te sirvo para que generes conciencia, para que crezcas, para que aprendas, para que evoluciones y para que no me necesites, porque no soy necesario, ¿no? Solamente te sirvo como en este camino, ¿no? Y para mí es muy importante que ellos sepan eso, o sea, ni son necesarios, que nadie lo somos, ¿no? O sea, somos importantes pero no indispensables, nadie, ¿no? Entonces es como reconoce que tú solamente estás al servicio de algo mayor y también estás al servicio de cada persona que confíe en ti. Y entonces tienes que estar bien plantadito en la tierra de no eres ni mejor, ni superior, ni especial, ni maravilloso. Claro. Eres responsable de brindar un servicio amoroso, de calidad, honesto, porque tampoco se vale engañar a las personas. A veces me he topado con angeloterapeutas, canalizadores, etcétera, que lo que quieren es como rating, ¿no? Y entonces dicen lo que el otro quiere escuchar. Y sabes, a veces los ángeles no te dicen lo que quieres escuchar. O sea, Te confrontan. Te confrontan, ¿no? Claro. Y entonces a mí me interesa que sean realmente terapeutas honestos, ¿no?
Y sí, durante todo el proceso de formarlos como angeloterapeutas, parte de mi trabajo con ellos es golpear sus egos, ¿no? Así de bajarlos, bajarlos para que entonces de verdad estén como en este servicio. Qué difícil, ¿no? El poder hacerlo, ¿no? Llevar este camino de servicio y dominar en el sentido de aprender a guiar al ego, ¿no? Entonces, sí, porque además el ego no es nuestro enemigo, o sea, solamente hay que aprender a domarlo. Lógicamente esto tú lo viste como una necesidad porque tú fuiste alumna en algún momento, ¿no? De ángeles, de muchas disciplinas, pero principalmente de ángeles, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tu experiencia como alumno? Como alumna, aprendí mucho de mis maestros, pero siempre me quedé como en este sentirme súper guau, ¿no? Uh-huh. La verdad. Okay. Sí, era como un wow, o sea, puedes escuchar y sentir y percibir la energía del otro y de los ángeles, y entonces, no, bueno, tú, muy bien, ¿no? Y además, ¿no? Llegué a escuelas donde y puedes cobrar 1,000 pesos por 40 minutos de sesión porque esto es algo que la gente quiere, y además si cobras poco, pues entonces la gente cree que eres mala, entonces cobra mucho, ¿no? O sea, de verdad, efectivamente un alimento al ego, ¿no? Y mis amorosos maestros, mucho más sabios, mucho más entregados a la misión y al servicio, pues han sido los mismos ángeles, ¿no? Claro. Que me han bajado a mí misma los egos, ¿no? Y lo que me han enseñado es, pues sí, mi reina, pero mientras más quieras servir, más tienes que evolucionar, y para que evoluciones, más procesos humanos dolorosos tienes que enfrentar. Claro. ¿Cómo cambió tu vida, no? Digo, viviste una vida común como cualquier persona, yendo a escuela, yendo a primaria, secundaria, yendo a fiestas, conviviendo con amigos, pero a partir de que tú empiezas a ver otra forma, es que sabes que es bien cañón el camino del facilitador, del maestro. Pareciera como, si lo vemos desde el ego, padre en el tema del reconocimiento, ¿no? Y de estar al frente, pero cuando ya lo ves en todo lo que conlleva, en que ya no te relacionas de la misma manera, porque la mayoría de los círculos, pues, ¿de qué se habla, no? Es un círculo regularmente de queja. Sí. ¿No? Voy a llorar, quiero llorar. Es que mira, yo creo que es un camino que se vuelve solitario. Okay. Y para un 2 como yo es doloroso. Porque efectivamente, o sea, yo durante toda mi vida, pues siempre fui como de muchas amigas, amigos, baile, además como que esta parte material muy resuelta. Y parte de las pruebas es, no, mi reina, no, tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que soltar, tienes que ir ligera, tienes que, ¿no? Entonces, en tienes que hacer aprender y evolucionar, pues también la vida te va arrebatando, ¿no? En algún momento cuando confronté a los ángeles dije, bueno, ¿por qué si estoy al servicio? ¿Por qué me quitan todo? O sea, ¿de qué se trata, no? Y entonces la respuesta muy amorosa de ellos fue, no te estamos quitando nada, te estamos dejando libre, ¿no? Te estamos ayudando a abrir las manos para recibir lo que sí vale, ¿no? O sea, sí vale para el alma, pero pues para el ego es como... O sea, pero sí. Si te encanta la ropa de marca, oiga. Y el restaurante bueno, y el restaurante caro, ¿no? Y de pronto es como, disfruta la lata que tienes para comer en tu casa y en la silla que tienes, ¿no? O sea, sí es como un proceso de confrontación fuerte, ¿no? Sí. Ellos son muy sabios y no van a estar como consintiendo caprichos, eso me ha quedado claro, ¿no? Pero entonces la vida cambia porque la gente que está como en el 3D nada más, pues de pronto se sale por la ventana, ¿no? O sea, es así de, ay, no, tu vida está muy complicada, mi reina, ¿no? Con permiso, ¿no? Y además, bueno, fue como un descubrir que lo que siempre me decía mi mamá, ¿no? Así de, amigos contados con los dedos de una mano y te sobran 4, ¿no? O sea, o te sobran 3, ¿no? Sí. Amistades hay un chorro. Entonces, sí fue como comprender que pues que esta parte es verdad, pero no porque
no porque la gente no quiera ser amiga, ¿no? Sino porque no comprende muchas veces estos procesos de evolución que no son sencillos. Entonces mi vida cambió pues porque de pronto sí me he quedado como con pocas personas en mi vida que realmente son cercanas, que de pronto hablar de lo que para mí es importante pues no hace eco afuera, y entonces es como algo que es mío y ya, ¿no? De hecho yo te puedo decir que de mi familia nadie me conoce en este terreno, ¿no? Es como, saben a lo que me dedico, pero es como, va a dar sus terapias, ya, ¿no? O sea, va a dar sus clases, pero realmente como que toda esta esencia y este proceso, pues no, o sea, es como para qué, si cuando de pronto me abro, me voltean a ver con cara de... Y cambian el tema y empiezan a hablar de lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Así como de, sí, como decíamos, fíjate que fulanita tal, ¿no? Sí. Entonces, sí, de pronto es como no sentir que encajas, ¿no? O sea, claro. Yo siento que de pronto ya no encajo y es así como, uy, bueno, está es bien. Duro. ¿No? Es duro, sí es duro. Pero... está bien. Digo, es parte del proceso, ¿no? En el momento en que... En el 3D nos referimos cuando tenemos una vida regular, una vida godín, una vida donde no estás acostumbrado a lo común, ¿no? Y que no es mejor ni peor, o sea, simplemente son vidas, ¿no? Sí, son aprendizajes, ¿no? Pero en el momento que empiezas a entrar en el tema de la conciencia, y la conciencia suena también a veces como medio mágico, pero solamente es darte cuenta, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Alerta, sí. Si conciencia lo separáramos como palabras, viene de la ciencia, y ciencia es un método. Exacto. Entonces conciencia es cómo funciona. Entonces cuando te das cuenta vida, cómo funciona la vida, cómo funciona tu percepción, cómo funciona tu realidad, cómo funcionan tus emociones, exacto, ¿no? Cómo se enferma tu cuerpo, cómo te relacionas, eso es ser consciente. Cómo estás creando tus realidades, ¿no? Claro, y entonces empiezas a cambiar porque te das cuenta de cómo funciona y qué resultado te da. Entonces quieres hacerlo distinto. Claro. Entonces te das cuenta que si te quejas, si te enrolas en charlas contaminadas, tóxicas, pues al final de cuentas, ¿no? Ya no quieres eso, ya buscas otras frecuencias, otra forma de ver tu vida. Y también es complicado, por ejemplo, en el terreno de la pareja, ¿no? Es algo que a mí me ha costado también mucho, ¿no? Porque de pronto no es que yo no disfrute irme a bailar y platicar trivialidades y hacer el amor bien rico, o sea, no, claro que disfruto todo eso, pero de pronto cuando quiero hablar de algo que para mí es importante o que para mí es trascendente o que estoy haciendo a lo mejor un análisis, ya no me quedo como en el encimita, ¿no? O sea, a lo mejor empiezo como a introspectar y quiero compartirlo, pues de pronto para la pareja es como ay, qué pinche hueva. O sea, ¿no? Y así como de hablemos de otra cosa y es como volverte a sentir como solo en esto, ¿no? Es como, ok, pues sí, no tiene por qué entender esto, o sea, yo tengo que como guardar esto para quien lo pueda comprender y ya, ¿no? Y de pronto es como una sensación de solitario, ¿no? O sea, de ir casi como... Claro. Sí. Ahora sí que, ¿con quién te quedas? ¿Con melón o con sandía? ¿Qué va? Con la vieja del otro día. Bueno, ya lo respondiste, pero me gustaría volver a hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué te da más gratitud, más valor a ti, ¿no? Esa vida que llevaste en algún momento o la que llevas ahora, ¿no? Fíjate que estoy actualmente trabajando como por un equilibrio, ¿no? Okay. Porque yo creo que tenía que vivir esa vida así y luego vivir el extremo de esa vida así para comprender lo que vale de cada una de ellas, claro. ¿No? Para no quedarme como en la superficie de ninguna de las dos. Porque ambas tienen cosas buenas, esa es la verdad, ¿no? Y ambas integran, ¿no? Y ambas, exacto, o sea... No están separadas. No están separadas, no es así como dinero o espiritualidad, pues el dinero es energía, entonces también forma parte, ¿no? De la espiritualidad. Entonces yo creo que ahorita, por eso me quedo con la vieja del otro día, yo creo que ahorita estoy como en este camino de un equilibrio entre ambas, pero si tuviera que elegir, pues me quedo con esta. Okay. ¿No? O sea, si fuera así como elige, pues sí me quedo como con el camino del servicio, del amor, de ir más consciente, más despierto. Aunque duela, es como más rica la evolución, como
sí me quedo con este, ¿no? Claro. Espero que me cumplan el capricho de encontrar el equilibrio. Pero yo creo, no creo que sea un capricho, yo siento que es como a lo que vamos, ¿no? Realmente, un equilibrio, porque ¿en dónde experimentas la espiritualidad? ¿No? En la 3D. En la 3D, ¿no? Entonces, por eso es que están conectadas. Sí, yo siempre lo digo así, por eso ahorita estoy trabajando como por ese equilibrio, ¿no? O sea, si yo ya fuera completamente luz y estuviera completamente evolucionada, ya no tendría este cuerpo, ni tendría hambre, ni se me antojaría el chocolate, ni querría tomarme una copita, ni querría ir a bailar, porque al final ya no necesito experiencias, ¿no? Entonces sigo necesitando la experiencia humana, por eso elegí estar aquí y por eso quiero también disfrutarla, ¿no? Por eso quiero integrarlas. Bueno, yo también quiero, antes de despedirnos, pues agradecerte, Gabriel. Ay, qué rudo soy yo si no te digo Gab. Quiero agradecerte, Gab. Porque jamás me habías dicho no, así. Ay, no. Es que nos están viendo. Entonces tengo que ser más formal y propia. No, quiero agradecerte, Gab, porque de verdad que desde que te encontré nos reencontramos, porque ya me queda claro que esto es un reencuentro. Siempre me has dado tu confianza, me has abierto las puertas, de primero de Magnitud Radio, ahora del instituto. Siempre has como creído en mi trabajo y me has dado como ese punch, ¿no? Entonces, gracias. Y pues yo espero que sean muchos años más, ¿no? Al servicio. Gracias. Yo también te agradezco mucho porque disfruto mucho trabajar contigo, hacer este servicio. La verdad es que es padrísimo con las personas que estamos, pero en especial ahorita que estás tú aquí te lo aprovecho y te lo digo. Porque estoy aquí, por sí. No, porque la verdad es que con cada uno hay cosas bien especiales, pero contigo he podido compartir muchas charlas y es eso algo que a veces no he podido hacer con muchas otras personas. Y entonces, bueno, ahorita gracias a este blog voy a poder hacerlo. Pero contigo ya lo hacía desde antes. Entonces, de hecho, por eso nace este blog, ¿no? Gracias a estos trayectos que teníamos y podíamos platicar mucho con Moni. Les cuento, aquí nos voy a ventanear mutuamente, que nos encanta echar gallo. Sí. Entonces nos subimos al coche y vamos, canta y platicamos y cantamos y platicamos. Y además Gab es un canalizador maravilloso y entonces a mí de pronto me ha ayudado mucho también, porque aunque yo canalizo a los ángeles, pues a veces mi ego interfiere, ¿no? O sea, mi deseo interfiere. Es difícil para uno mismo, sí. Entonces Gab ha sido para mí como este mensajero de mis ángeles muchas veces, de mis maestros, y bueno, eso te lo agradezco infinitamente. Gracias, Gab. Sí, pues por eso surge este blog. La verdad es que qué padre que hayas podido ser la madrina, porque al final de cuentas fue inspirado en estas charlas que tenemos aquí, donde viene Dani frecuentemente también, ha venido Eli, ha venido otras personas aquí, entonces verán a muchas personas desfilar aquí en este asiento, y de eso se trata, ¿no? De poder compartir un poquito lo que nosotros charlamos y que la gente también lo sepa, ¿no? Muchas gracias a todos y que evolucionen con facilidad y amor. Gracias.